Para nadie es un secreto que la familia enfrenta muchos desafíos a lo largo de todas las épocas, a lo largo de todo el tiempo. Sin embargo, pareciera que en nuestra época se enfrentan algunos desafíos que son bastante serios y que están causando mucho estrago, lo cual trae adversidad a la vida familiar. Pero también la vida misma enfrenta muchas adversidades que tenemos que afrontar. Qué bueno es saber que Dios se convierte en un refugio para nosotros en medio de la adversidad. El Salmo 18, en los primeros 3 versículos, que podríamos leerlo como una oración, dice así: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Ya esa primera frase es una frase que lleva un significado muy profundo, ¿verdad? Aquí el salmista expresa su profundo amor por el Señor y reconoce que su fuerza radica en Él. Si el Señor no es nuestra fortaleza, va a ser muy difícil enfrentar con gozo la vida. Va a ser muy difícil enfrentar la vida. Y continúa el Salmo diciéndonos: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Señor, te pedimos que en los próximos minutos tú nos hables a través de tu palabra. Que hoy, en medio de las adversidades que estamos enfrentando, tú nos permitas encontrar en ti refugio. Tú conoces nuestra vida, tú conoces las dificultades que enfrentamos como familia, las pruebas, el dolor, y ante ti acudimos con total confianza, reconociendo que tú, Señor, eres nuestra roca, que tú, Señor, eres nuestro amparo, eres nuestro libertador, eres nuestro Dios, eres nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Amén y amén. Refugio en la adversidad para la familia. Cuando estaba tratando de ordenar las ideas para este tema, surgieron muchas ideas y no sé si las pude ordenar bien. Pero traté de recordar algunos episodios en la historia que nos narra el Evangelio sobre la obra de Jesús, y usualmente nosotros enmarcamos los milagros en el contexto de una persona. El ciego aquel. ¿Se acuerdan que los discípulos le preguntaron: maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dijo: no, él está así porque en él se va a glorificar Dios. Y entonces el ciego, el endemoniado gadareno, nos centramos en el endemoniado gadareno y nos olvidamos que la mayoría de todas estas personas provienen de una familia, tienen un contexto familiar que fue afectado por lo que Jesús hizo en la vida de estas personas. Jesús, cuando se encontró personas con fe que acudieron a Él en momentos críticos, no solamente bendijo a una persona, sino bendijo a su familia y le mostró su gracia a su familia.
Recuerdo la historia de Jairo, líder religioso judío que viene y le pide ayuda a Jesús porque su hija está muriendo. En lo que van para su casa, Jesús y Jairo y sus discípulos, y me imagino que una multitud, Jairo con la urgencia de que llegaran a la casa para que Jesús hiciera un milagro en la vida de su hija. Se le ocurre a una señora con flujo de sangre tocarle la ropa a Jesús. Y a Jesús se le ocurre preguntar: ¿quién me tocó? Los mismos discípulos: Señor, o sea, no ve esta multitud. Tengo mucho de no subirme en un bus de San Juan a Cementerio o de San Pedro, pero me acuerdo que en horas picos aquello era terrible. El bus de Montecillos en hora pico. O sea, usted va aquí y usted solamente es un trozo de huesos y carne más en medio de una multitud de otros trozos de carne y huesos. Y el chofer dice: a ver, para atrás, doble fila, doble fila, ¿a dónde? Solo que uno encima de otro, ¿verdad? Es la doble fila hacia arriba. Es como que hay alguien pregunte: ¿quién me tocó? ¿No? O sea, y usted va en una multitud, o sea, y usted, pero Jesús pregunta. Y se detiene y hace un milagro en la vida de aquella mujer con flujo. Vienen y le dicen a Jairo: Jairo, ya no moleste al maestro, ya. Jesús le dice: no temas, cree. Llegan a la casa, está la gente llorando. Algunos se extrañan, otros se burlan. Pero Jesús hace un milagro que impacta la vida de una familia. En Juan capítulo 4 hay un episodio de tantos de estos. Y dice, es muy interesante. El verso 43 en adelante dice: después de esos dos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Si la memoria no me traiciona, Jesús está en la región de Samaria, va hacia Galilea, dice, y entre paréntesis, el evangelista escribe: pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Y él regresa a esa tierra, ¿verdad? A Galilea. Verso 45: cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Habían visto milagros, señales. Y entonces ahora sí, venga, don Jesús, pase adelante. Dice: ya que ellos habían estado allí, también habían estado allí. Verso 46 dice: y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan su primer milagro? Del que hay registro, que están en una boda, se empieza a acabar el vino y él dice: traigan aquello, y transforma agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Verso 47. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, que bajara hasta Capernaum, pues estaba a punto de morir. Jesús, como había dicho que nadie era profeta en su propia tierra, y aún en su tierra había muchas dudas, y la gente que le empezó a seguir era por los milagros y las señales, Jesús prueba la fe de este hombre, de este funcionario real. Dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Y Jesús halla en este hombre verdadera fe, reconociendo el poder de Jesús como el Hijo de Dios,
reconociendo que en él había algo que no se encontraba en ninguna otra parte y en ninguna otra persona, y le dice: por favor, vamos a mi casa, que mi hijo se muere y yo necesito que usted vaya. Esa era la percepción de este funcionario real. Hoy podríamos decir que era como una autoridad gubernamental, funcionario de gobierno. Y en el verso 50, las palabras de Jesús son poderosas. Y le dice: vuelve a casa, que tu hijo vive. Le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Este hombre tenía fe. Cuando en las familias enfrentamos momentos de crisis, momentos difíciles, momentos de adversidad, se hace necesario que alguien vuelva su mirada al Señor y clame a Él con fe, creyendo que Dios tiene poder para transformar las circunstancias. Este hombre creyó. Jesús le dijo: vete a tu casa, que tu hijo vive. Y dice que él creyó y regresó a su casa. Posiblemente nosotros, si hubiéramos sido ese funcionario real, hubiéramos puesto un mensaje de WhatsApp, hecho una llamada: aló, sí, ¿cómo está mi hijo? Está bien, está jugando bola ahí en el corredor, está comiendo. Pero en ese entonces no había ninguna otra oportunidad más que creer. Hace unos días escuchaba a alguien haciendo memoria de cuando no existía toda esta tecnología que nos amarra. La vida se llevaba más tranquila y no vivíamos tan acelerados. O sea, hoy, por ejemplo, yo hago esto. Es más, voy a hacer un ejemplo. Aquí abrí la cámara del teléfono y voy a tomar 2 fotos. Casi me salen en una, pero no. Voy a tomarle una foto a los de la cámara. Eso. ¿No faltará uno que está deseando ver cómo es la foto que tomó Sherman? ¿No les ha pasado? Tómenme una foto, usted se la toma para ver cómo quede. Bueno, tómenme otra. Es terrible el asunto. Antes uno tomaba fotos y tenía la fe de que salieran. Las mandaba a revelar y le decían: sí, venga dentro de un mes. O sea, primero uno las tomaba y rendía aquel rollo de 24, de 36, como para los eventos de medio año. Mientras ajustaba plata para llevarlo a revelar, y le decían: venga dentro de un mes. Y entonces le decía: ay, vieras qué lindas las fotos que tomé, se las mando por correo a alguien en Europa. Uno esperaba, uno era paciente. Hoy la impaciencia mata la fe. Nos cuesta confiar en Dios y entregarle aquello al Señor. Aquel hombre creyó en que Jesús le dio su palabra y que Jesús la cumpliría. Él creyó y regresó a su casa. Dice el verso 51, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dijeron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre.
Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Dios a veces permite que enfrentemos adversidades para que nuestra fe crezca, que nuestra dependencia de Él aumente, que nuestra confianza en Él se afirme, pero también porque Él quiere bendecir nuestra familia, no solo con un milagro o un acto sobrenatural de Dios, sino también porque Él quiere traer esperanza de vida eterna a nuestra familia. Dice que aquel hombre que había creído en Jesús vio el milagro en la vida de su hijo y toda su familia creyó. Porque a veces los propósitos de Dios van más allá de lo que nuestra visión humana puede ver. Nosotros vemos el problema: necesito pagar mañana y no tengo el dinero, ¿qué voy a hacer? Dios puede hacer algo. Tengo este diagnóstico médico, ¿qué voy a hacer? Dios puede hacer algo. Y Dios provee, Dios sana, Dios nos ayuda en medio de una dificultad, la que sea. Y ya ahí tuvimos nuestra recompensa. Y no queremos o nos negamos a ver más allá de qué es lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Estoy seguro que Jesús no solamente tenía en mente la sanidad de aquel hijo, sino que Él sabía que esa era una familia que iba a creer en Jesús y que iba a experimentar la gracia y el amor de Dios. Que podamos ver ese tipo de cosas en nuestras familias, porque el Señor es refugio en medio de la adversidad. En el Salmo 46, que es un salmo bellísimo, podemos ver algunas cosas interesantes. Y quiero avanzar de manera rápida. Es un salmo corto, muy lindo. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Pero en primer lugar, tiene una invitación para conocer al Señor, conocer a Dios. El verso 1 dice así: nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas, porque Dios es nuestro cuidador, es nuestro guardador y nuestro ayudador. Y Dios quiere que le conozcamos como eso, reconozcamos quién es Él y quién es Él para nosotros y lo que Él puede hacer en nuestra vida. En segundo lugar, dice el verso 2 y 3: aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Este es un salmo interesante porque el salmista menciona eventos que pueden presentar adversidad para la vida de una persona o de su familia, pero en los que Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo nuestro refugio, sigue siendo nuestra fuente de confianza, sigue siendo nuestro ayudador y sigue siendo nuestra fuente de seguridad. Aquí habla de aspectos que no todos nos gustan, porque dice aunque la tierra tiemble. Tengo alguna fama yo con el tema de los temblores, pero bueno. En estos días se está hablando acerca de la posibilidad muy grande de un fuerte terremoto en el sector del Pacífico Central, Pacífico Sur. Estos días ha estado moviéndose ahí el tema de las placas y los geólogos y sismólogos están advirtiendo, tienen años de estar advirtiendo. Los eventos naturales nos preocupan y pueden generar adversidad para la vida familiar, pero Dios sigue siendo nuestra fuente de seguridad.
Dice que aunque pasen cosas, no tendremos miedo porque estamos parados en el Señor, que es nuestra fuente de seguridad. Verso 4 dice: un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios, sus arroyos llenan de gozo el templo del Dios Altísimo. En la presencia de Dios hay gozo, y aún en medio de la adversidad uno puede tener el gozo que proviene de Dios, que es producto de la paz que Dios provee aún en medio de la adversidad. Verso 5: la ciudad de Dios jamás caerá porque Dios habita en ella. Dios mismo vendrá en su ayuda al comenzar el día, porque Dios es nuestro defensor. Dice que Él vendrá en su ayuda, que la ciudad de Dios jamás caerá porque Dios habita en ella. Si Dios habita en su vida, si habita en medio de su familia, usted puede estar tranquilo de que usted tiene la protección de Dios. Esa protección es inmunidad a los asuntos adversos de la vida cotidiana. No. Alguien que cree en Dios, que tiene fe en Dios, ¿puede enfrentar una enfermedad? Sí. Puede incluso morir de ella. Si es la voluntad de Dios, en medio de eso Dios se glorifica. Porque entendemos que nuestro tiempo en esta tierra es pasajero, que Él puede hacer milagros y lo hemos visto hacer milagros y sanidades. Que Dios en una crisis financiera puede suplir sobrenaturalmente, sí, pero también nos puede moldear en medio de una crisis que dure 1, 2, 3 años. Ya llevamos más de 2 en pandemia y aquí estamos. Dios ha sido nuestra fuente de seguridad. Verso 6 dice: cuando Dios deja oír su voz, se asustan las naciones, se tambalean los reinos y se estremece la tierra, porque Dios sigue siendo poderoso. Tenemos que conocer a ese Dios que es fuente de seguridad, ese Dios que es poderoso, y aún en medio de los conflictos internacionales o políticos se manifiesta como nuestro refugio. Esta semana recibimos una notición de que posiblemente la gasolina se dispare a más de 1,000 colones el litro. Es algo histórico. ¿Usted revisó el precio del dólar esta semana? Y todo es porque en otro lado del mundo hay un conflicto. ¿Eso nos puede llenar de temor? Sí. ¿Puede ocasionarnos adversidad? Sí. Los acontecimientos políticos, los conflictos entre naciones pueden generar adversidad en la vida de una familia. Sí. Leía una noticia de esas que parecen trágicas, de que India, que es uno de los mayores productores de trigo y era la esperanza de muchos países que compran a las regiones que están en conflicto hoy, Ucrania, que iba a proveerles, y ante el panorama India parece que está restringiendo las exportaciones de trigo. Algo así leí. Y entonces como que eso genera zozobra en el mercado. Y usted sabe, sin trigo, ¿qué no hay? No hay harina. Y si no hay harina, no hay pan. A sembrar maíz. ¿Pero qué genera eso? Que aumenten precios a nivel internacional. Los conflictos bélicos generan problemas de transporte, lo estamos viendo. El hackeo acá en nuestro país, que ayer leí que lo más optimista es que hasta se tarden unos 3 meses para volver en orden, que más o menos así pasó en Polonia. Y todo este tipo de conflictos le puede a uno enfermar, o sea, y uno somatizar en el cuerpo, o sea, toda esa preocupación y ansiedad. Pero déjeme decirle algo: Dios sigue siendo Dios. Y Dios ha ayudado a su pueblo por siempre. El pueblo de Dios ha sufrido, ha pasado crisis. Y nosotros no somos quienes para creernos mejores ni peores que otros. Porque ese evangelio de que yo estoy exento es un evangelio muy egoísta.
Porque si a pesar de la crisis yo no puedo ocultar mi mirada de que en medio de este momento de adversidad que enfrenta el mundo, que enfrenta el país, a nuestro alrededor pueden haber varias familias que no tienen. Y mientras yo me estoy dando los grandes lujos, hay gente que no tiene ni para comer. Pero me desvío del tema porque si no. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en medio de la adversidad? Caminar confiados. Dice el verso 7, con nosotros está el Dios del universo. Él es Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Ahora sí, si en medio de todo este panorama que enfrentamos las familias, con problemas internos, problemas externos, situaciones relacionales, situaciones adversas que enfrentamos sin esperarlas, una enfermedad, una crisis financiera, un tema relacional, sea cual sea la crisis, sea un problema político, una crisis por causa de un desastre natural, sea cual sea la crisis, si Dios está con nosotros, tenemos esperanza. Porque refugio significa eso, un lugar donde yo puedo encontrar paz, encontrar esperanza. Hace un par de meses, creo ya, cuando empezó el conflicto en Ucrania, que presentaban videos de las familias yéndose a refugiar en sótanos de iglesias, de colegios, de teatros, de lo que fuera. Y presentaban a las familias ahí refugiadas mientras habían bombardeos afuera. Yo le aseguro que es distinto estar en un bombardeo al aire libre que estar en algo subterráneo. Porque ahí usted tiene un refugio que no es cómodo, que no es óptimo, pero que puede preservar la vida. Dios en medio de cualquier crisis está a tu lado, porque dice que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios y Él es nuestro refugio. Y tenemos que, en medio de las crisis, admirar el poder de Dios. Dice el verso 8, vengan a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en toda la tierra, porque Dios es hacedor de maravillas. Y recordemos y exaltémosle cuando Él haga milagros. El verso 9 dice, hasta que en los lugares más lejanos les puso fin a las guerras, destrozó arcos y lanzas y echó al fuego los escudos. Dios puede calmar cualquier tempestad. Antes que cantábamos esta canción Océanos, que habla de cómo Dios aún en la tempestad se manifiesta. Dios puede seguir siendo nuestra paz en medio de la tempestad. Y en último lugar, desarrollemos intimidad con ese Señor que nos guarda, que nos ama. El verso de Dios dice, y dijo, todas las naciones del mundo reconocen mi grandeza, reconózcanme como su Dios y ya no se peleen, reconózcanme como Dios, reconocer la grandeza. Desarrollemos intimidad con el Señor de los cielos. El verso 10 dice en la versión en Reina Valera del 60, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hagan una pausa, dejen de enfocarse en lo que les preocupa, dejen de enfocarse en lo acelerado del mundo actual, dejen de llevarse por las preocupaciones, por el estrés y todo, y tómense un rato para que me conozcan. Porque Dios es un Dios accesible que nos permite relacionarnos con Él, porque yo soy Dios. Conocer que Él es Dios en la intimidad es sinónimo de que mi corazón se llene de paz. Porque si yo me enfoco y me detengo a conocer quién es Dios, mi corazón se va a llenar de paz porque sé que el Dios, creador del universo, el que controla la historia de la humanidad, está de mi lado. Puedo conocer cara a cara a Dios
Y si puedo conocer cara a cara a Dios, lo demás pasa a un segundo plano, porque entiendo que en un momento pasaré por toda la eternidad con ese Señor que estoy conociendo acá en mi vida terrenal. Y en tercer lugar, si yo conozco a Dios, me voy a entregar a Él en adoración como un acto natural. El verso 11 termina: con nosotros está el Dios del universo. Él es Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. El Señor es refugio en medio de la adversidad. Y yo quisiera invitarles para que leamos estos versículos del Salmo 71 como una oración. Dice así el verso del 1 al 6, vamos a leer. Léanlo ahí usted en voz baja o en voz alta, como quiera, pero hágalo una oración. Es un salmo maravilloso, es una oración hermosísima. Dice en la Nueva Versión Internacional, dice: sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Dígale: Señor, yo necesito, yo quiero, yo anhelo que tú seas mi roca de refugio, a donde yo siempre pueda acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de manos de los impíos, del poder de los malvados y violentos. Y el verso 5 y 6 dicen: tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Y en medio de este momento, piensa en la adversidad que está enfrentando usted y su familia, sea cual sea, y haga de este salmo una oración. Quisiera pedirle a los muchachos del grupo de adoración que pasen. Y dicen los versos 5 y 6, hay palabras que reflejan quién es Dios para nosotros. Dice: tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado, de ti he dependido. Por siempre te alabaré. Hoy vengo ante ti, Señor, reconociendo que te necesito, que intervengas en mi vida, que me llenes de paz, que me llenes de fuerza, de esperanza, que pueda yo, Señor, seguir conociéndote como esa fuente de refugio, de tranquilidad, de esperanza que eres. Toma control sobre las adversidades que estoy enfrentando hoy, que estamos como familia enfrentando, y extiende tu gracia y tu poder sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, y trae una respuesta pronta, poderosa y acorde a tu voluntad. Muéstranos tu amor en el nombre de Jesús. Amén.